Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, me mojé casi toda por la lluvia. Sí, claro, estuvo lloviendo bastante recién. Sí, la verdad que sí. Pasa que me fui al hospital, viste, y me mojé todo. Para lo que la espalda, Ay, sí, no, ando re mala, ¿no? ¿y qué te Pero bueno, dijeron? me pusieron otra inyección, pero no puedo ir a inyección. Lo que pasa es que están colapsado el hospital y tengo que hacerme muchos estudios y bueno, primero tengo que recuperarme porque no puedo estar mucho tiempo entre mucha gente y esas cosas porque es como que no me siento bien, me descompongo, ¿viste? Entonces voy Claro. a esperar un tiempo que me pase y después voy a hacer, porque me fui a las 11 de la mañana. Seguro hace media hora que volví. Me mojé Es, todo, bueno, no sabía que estaba lloviendo. Pero bueno, bueno, paciencia, paciencia, paciencia paciencia. que te vas a recuperar. ¿Cómo está, profe? Hola, Bueno, Débora. hola Débora, ¿cómo Así andás? todo, así todos estuvimos haciendo el trabajo, ¿eh? Muy bien, Yendo y viniendo con ideas, todo, ¿eh? Así que buenísimo. hay que ponerle pilas. Si no, yo le pedía que lo pasemos para otro día, pero bueno, espero que se me recupere Cris. Te va a Qué feo recuperar. es. A mí me pasó, yo le dije que tenga, es todo el estrés, todas las cosas que uno tiene. Sí, estuvimos leyendo el de los motines. Ah, ¿lo Y leyeron? sí, sí, está bueno. Bien. Tiene que ver con lo que pasó en Chile en esa época, Ujú. ¿no? Con todas las cosas que pasaron, La dictadura, con todo, sí, sí. desaparecidos. Sí, sí, la verdad que fue terrible, Sí. pero bueno. Así que bueno, Em, ese es el que vamos a presentar después. ¿No? muy bien. Que A ver, yo bueno, espero mientras que voy esté a todo bien para mañana. abrir acá. Bueno, ya nos queda un mes de clase. Claro, lo que iba a decir, puede ser que cambió o no cambió, porque tengo las dos fechas de comprobación del día 30. ¿Puede ser? A ver, no creo. O se equivocaron, o yo imprimí y cuando estaba, cambiaron justo cuando... A ver, chicas, chicas, chicas. Nunca pensé que un cronograma iba a generar tanto problema. No, la comprobación de lectura de Historia del Arte es el 7/11 y la de Española sí es el 30/10. Qué buena noticia, tenía el coso viejo, espectacular. No, no, no las había puesto el mismo día, me había fijado. Así que no, el 30 y el 7. Así que ya estamos. A ver, mientras voy abriendo esto. Justo llegué porque fui a buscar a los chicos al colegio y no encontraba remis, me mojé toda, así que Están todos mojándose hoy, sí. Mucha lluvia. A ver. Resistencia. A ver si esto arranca. Ahí va. Bueno, voy a empezar a poner. Nela. Bueno, esperemos un minutito más a ver si alguien más se suma. sí, profe. Así Eh, empezamos. los,
Yo tengo uno hoy nos tocaba lo de la guerra, ¿no? De Sí, Antonio Machado. de Machado, sí. Yo tengo uno que es general, tengo algunos de la guerra. Ok, a mí me interesa hoy trabajar sobre, especialmente sobre el crimen fue en Granada. Sí, Anto. Ese me parece que lo tengo. Anto, no te escuchamos. Profe, este poema se lo nombra a Lorca acá. Claro, es sobre la muerte de Lorca, le escribió sobre la muerte de Lorca, por eso quería que lo leyéramos. Está muy lindo porque como que hace una descripción los últimos pasos que él hizo. Sí. Y No después el otro describe. que tenemos que leer, que es Miguel Hernández, también le dedica una elegía a Lorca. O sea, la muerte de Lorca, el asesinato de Lorca fue un cimbronazo para la comunidad artística y de escritores de España. Imagínense, o sea, el poeta más popular de su tiempo y lo asesinó el franquismo. Profe, hoy tocaba lo de Hernández también, ¿no? No, 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 Ah, porque ese tengo los dos, pero no lo leí. no. Está. Son dos sueltos que hay dentro de ese libro. Son tres, creo que puse al final. ¿Ves? Ah, bueno. Después míralo bien. Sí, sí. Yo tengo el libro igual, están todos, Está bien. pero sé que eran dos nada más. No, agregué uno más. Hola, Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Bien, gracias. Estamos esperando a ver si se une alguien más, así empezamos. Y me gustaría después tomar unos minutos del final de la clase esta para hacerles la devolución de los orales para que no se acumulen todas, porque después se empiezan a dar los orales y no queda nunca tiempo. Hablo de historia del arte, le vamos a robar unos minutos a esta clase, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Internet me está funcionando bastante mal. Esperemos que aguante. Con la lluvia no anda muy bien. Bueno, me parece que no vamos a hacer muchos más que nosotras. Sabe que la lluvia también afecta a la cursada presencial, no debería, ¿no? Porque si uno no tiene que tomarse el bondi para ir a la clase ni nada. Pero bueno. Me gustaría empezar viendo un video, porque en estos poetas que estamos viendo ahora, si bien nosotros decimos que en la literatura no buscamos la biografía de los poetas, tipo escribió esto porque estaba triste o cosas así, en estos poetas sí es importante el contexto histórico porque claramente te atraviesa, o sea, estar en un momento de guerra civil, de dictadura y demás, son cuestiones que son importantes, sobre todo porque los poemas que leemos
tienen que ver con eso. De hecho, este libro de Machado se llama La guerra justamente, ¿no? Entonces vemos un videíto que nos ponga un poco en contexto histórico y después vamos sobre el texto bibliográfico y sobre los poemas en sí, si les parece. Así que bueno, vamos a compartir. Ah, ahí veo, Antonella, ok, dale, fíjate. Y también la computadora debe estar en huelga porque llovió. A ver. Bueno, a ver. Antonio Machado nació en Sevilla en 1875. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Puse bien el audio. Sí, profe, se escucha. Ay, ahora. Listo. En el seno de una familia de clase media y entregada al estudio y la cultura. Su padre fue abogado y reconocido folclorista y su abuelo paterno llegó a ser rector de la Universidad de Sevilla. Su hermano fue Manuel Machado, también poeta y compañero de lecturas, escritos y vivencias. La infancia de Antonio Machado transcurrió en Sevilla hasta los 8 años. Su poesía estará impregnada de recuerdos de aquella época, siendo un tema de gran calado en su obra. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. A los 8 años se mudará a Madrid, acudiendo a la Institución Libre de Enseñanza, lugar que marcará toda su vida y formación intelectual. Allí se educó con lo más granado del panorama intelectual progresista, impregnados del krausismo. Sus maestros fueron Giner de los Ríos, Joaquín Costa o Cosío, entre otros muchos. Tras concluir su educación en la Institución Libre de Enseñanza, Machado continúa sus estudios con serias dificultades para aprobar el latín y el castellano. A ello se le va a unir la muerte de su padre y de su abuelo paterno, que deja a la familia en la miseria. Así, a inicios de siglo, Machado malvive económicamente, pero se impregna hasta los tuétanos de toda la bohemia madrileña y del ambiente de la cultura. Conocerá y trabará amistad con muchos de los autores que marcarán el siglo, como Juan Ramón Jiménez o Rubén Darío. Entre 1899 y 1902, Machado vive a caballo entre Madrid y París, junto a su hermano Manuel. Allí no solo entrará en contacto con artistas consagrados e incipientes, sino que perfeccionará el uso del francés, lo que le llevará a conseguir unas oposiciones en esa disciplina en el año de 1907. En 1902, Machado había publicado Soledades, poemario que se vería prolongado en 1907 con Soledades, Galerías, otros poemas. En él se nota sobremanera las influencias del simbolismo francés y el tan en boga modernismo de Rubén Darío. La temática de la obra vuelve una y otra vez a los temas de la infancia, el paso del tiempo, la muerte o la búsqueda metafísica de las cuestiones existenciales. También hay influencias del romanticismo de Bécquer y de la lírica tradicional andaluza, de ahí que el verso de arte menor cobre un papel métrico determinante.
año de 1907, la vida de Antonio da un vuelco al tomar posesión de su plaza de profesor de francés en Soria. Allí se instalará en la pensión de Isabel Cuevas y Ceferino Izquierdo, de cuya hija, Leonor Izquierdo, de tan solo 13 años, quedará prendado. Leonor corresponde en sentimientos a Machado y en 1909 se celebra el matrimonio. La gran relación entre Machado y Leonor se vio truncada por la muerte de esta en 1912, tras contraer meses antes la tuberculosis en la estancia que la pareja pasó en Francia. No obstante, Leonor llegará a conocer la impresión en ese mismo año de una de las obras cumbres de Machado, Campos de Castilla. Aunque Campos de Castilla contiene originalmente 54 poemas, se irá ampliando con los años hasta contener 123 en la edición de 1936. Es este un poemario 98ista con los temas de España y Castilla como protagonistas y constantes referencias a la figura de Cervantes. A través de la reflexión, la descripción del paisaje y la hondura lírica, Machado trata de reflejar el carácter y la esencia castellana. También se encuentran en él la melancolía, el existencialismo y el dolor por la muerte de su mujer. En él se mezcla el largo romance de Álvar González con poemas de elogio, amigos o con los afamados proverbios y cantares tan agudos y reflexivos. Tras la muerte de Leonor, Machado huye de Castilla y se traslada a la andaluza Baeza. Durante los 7 años que allí pasa, sigue escribiendo y estudia la carrera de Filosofía y Letras. Son años de menor actividad y relaciones literarias, que vuelven a revitalizarse tras su traslado a Segovia en 1919 y posteriormente en su traslado a Madrid. En 1927, Machado es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua, pero nunca llegará a tomar posesión del cargo. En estos años finales de la década de los 20, Machado conoce a quien se va a convertir en la segunda gran musa de sus poemas amorosos, Guiomar. Se ha especulado con que podría ser Pilar de Valderrama, como ella misma confesó, pero hay muchas luces y sombras en esa relación de amor, al parecer platónico. Con la llegada de la República, el entusiasmo de Machado por mejorar España aumenta. Él mismo será el encargado, en 1931, de izar la bandera republicana en el Ayuntamiento de Segovia. Pero tras la sublevación nacional de 1936, Machado emprende una huida que lo llevará a Valencia y Barcelona, para finalmente cruzar a Francia y encontrar la muerte apenas unos días después en Collioure, el 22 de febrero de 1939. La figura de Antonio Machado fue marginada durante la etapa franquista, siendo incluso expulsado post-mortem del cuerpo de catedráticos de instituto. Tras la llegada de la democracia española, en 1978 la figura de Machado fue rescatada y situada en un lugar privilegiado en los planes de estudio y el panorama cultural del país. Además de la poesía, Machado cultivó el género teatral, en compañía de su hermano Manuel, con quien escribió, entre otras obras, Lola se va a los puertos, y se adentró también en la prosa crítica y reflexiva con sus dos heterónimos, Juan de Mairena y Abel Sánchez, tan imitados durante el siglo XX. A través de estos personajes expresa una lógica filosófica popular, desde la que expresa una crítica social y cultural que aún hoy no ha perdido su vigencia. Como el escritor Mas Auf afirmó, Machado fue un hombre de estirpe romántica, de gran vigor intelectual,
sencillo, lleno de bondad y dado a la melancolía. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso a la obra de Antonio Machado, un poeta que seguiremos analizando en más. Bien, hola a los que se sumaron, ahí se está sumando más gente. A ver qué agrego acá. Hola, ¿qué tal? Esperen que estoy abriendo el chamilo porque ya se había cerrado. Hola, buenas tardes. Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? A ver, vamos de nuevo. ¿No? Listo. Bueno, ahí está. Para los que se acaban de sumar más tarde, acabamos de ver el video, igual está puesto ahí en el cronograma, así que lo pueden ver ustedes, sobre la vida de Machado, que es el autor que nos toca hoy. Nada, está bueno porque en 8 minutos tenés un pantallazo sobre la parte biográfica del autor. Me parece interesante eso que cuenta que escribía con el seudónimo Abel Sánchez. Nosotros que hemos leído a Abel Sánchez sabemos las barbaridades que debe haber escrito, no, no sé si son barbaridades, pero con ese seudónimo de ese personaje tan especial, de esa novela en realidad, ¿no? Habrá que ver. Bien, me parece interesante remarcarles una y otra vez que los mejores autores españoles son siempre andaluces. Ya vimos a Federico García Lorca y ahora Antonio Machado, que nació en Sevilla y que después volvió a Andalucía. Esto lo digo un poco en chiste, pero también lo digo de verdad. Hay algo ahí para mí en esas tierras que tiene que ver con la tradición gitana, con la cercanía con la música, la poesía oral, y una cultura muy despierta que claramente algo debe tener que ver. Bien, como les decía al principio, vamos a hablar un poco sobre el texto sobre la guerra de Machado y vamos a trabajar algunos de los textos de ese libro. Bueno, como vimos, él murió apenas pudo escapar a Francia, ¿no? Escapando del franquismo, porque él había sido defensor de los republicanos, y entonces, bueno, cuando termina ganando la guerra la guerra no, cuando empieza la guerra civil española, tiene que abandonar España. El texto que nosotros leemos, que justamente se llama La Guerra, tiene que ver con la Guerra Civil Española y fue el último libro de él que fue publicado en vida, y lo escribió entre 1936 y 1937. Es una especie de compilación de textos que ya habían aparecido publicados en periódicos y revistas, ¿sí? Hay dos sistemas que funcionan, discursivos que funcionan en el texto. Por un lado tenemos prosa y también tenemos lírica, ¿no? En la prosa encontramos una voz meditativa, alguien que está hablando. De hecho van a ver después, si llegamos por ahí uno en el que discute, vieron que dice que el de más grande estudia filosofía y letras, que era una misma carrera, acá no es así. Habla de Heidegger, ¿no? Y se pone un poco filosófico en sus planteos. Y la lírica, bueno, el más conocido es El crimen fue en Granada, que lo vamos a leer, que es sobre la muerte de Federico García Lorca. El texto, obviamente, el libro con todos sus textos, claramente van a trabajar mucho sobre la idea de la muerte, porque es sobre la guerra. Y el texto dice que, bueno, que hay una doble perspectiva sobre la guerra en estos textos. Por un lado tenemos la inminencia, porque claramente al vivir en guerra la muerte se presentaba de una forma más inminente que por ahí como se nos presenta a nosotros, que estamos acá lo más tranquilos y no estamos todo el tiempo pensando en si vamos a morir, si otra gente va a morir y demás.
pero también se presenta como la trascendencia, ¿no? Esto es una cuestión medio filosófica también, ¿no? Como, bueno, el trascender en la muerte o a partir de la muerte, y que eso cobra también sentido en un contexto de guerra, ¿no? Como, bueno, una muerte en guerra implicaría también una cierta trascendencia porque es una muerte para los otros, ¿no? Una muerte en la que uno está peleando por uno y por los demás, y es una muerte que cobra como un significado del orden de los ideales, de la comunidad, del resto de las personas, etc. Bien. Entre otros temas o líneas temáticas que aparece, a ver, claro, sí, y sí, porque claro, si estás en guerra, más que en la muerte, mucho no debes poder pensar. Por suerte nosotros vivimos en una zona del mundo donde los conflictos bélicos no son tan comunes, ¿no? Como en el resto del mundo que sabemos, ya hay 2 guerras gigantes, África vive en guerra, en fin. Bien, entonces les decía, acá hay líneas temáticas, además de la muerte, se habla sobre la juventud, sobre el pueblo, el compromiso intelectual y la dignidad del hombre. Y el pueblo es importante que entendamos que no se refiere a la masa, como a la sociedad más, a las masas, sino que habla del pueblo en un sentido, le da un sentido que tiene que ver con aquellas personas que conforman el pueblo español, que trabajan la tierra, que tienen trabajos honestos y muy sacrificados, que están a favor de la república, que no se quieren dejar pisar la cabeza por el fascismo de los republicanos, etc. Entonces, cuando habla de pueblo, es importante que hagamos esa salvedad. ¿Qué es el pueblo para Machado? Acá dentro hay un texto que se llama Los milicianos de 1936, y en ese texto un poco se ve también esta cuestión de la condición humana, de la muerte. También se piensa en la fraternidad humana desde un punto de vista de la muerte también, ¿no? Cuando el hecho de morir con otros, morir por otros y morir para otros, dice el texto. De la libertad para la muerte, es decir, aquellos que se arrojan a pelear, ¿no? En pos de una libertad donde también se juega la última libertad humana, que es la de estar vivo, y uno la pone, ¿no? La dona en pos de un proyecto común con otras personas. Y esto, bueno, ensalza o habla de la grandeza de los milicianos que participan en esta guerra. Y hace una distinción que inventa él entre los milicianos, que los milicianos serían también el pueblo de verdad, y el señoritismo, que habla de los señores, los señoritos, no de los señores, de los señoritos y del señoritismo, que serían como el grupo de personas que solamente persiguen el interés individual y de su propia clase social, ¿no? También está esta idea, si contraponemos y pensamos en las dos palabras, en señorito y en pueblo, o en hombre de pueblo, nos damos cuenta que la idea de pensar en un hombre de pueblo está hablando de una comunidad, ¿no? Es uno, es señalar un individuo, y la forma de señalarlo sería como que forma parte de una estructura más grande, que sería el pueblo y su relación con los otros. En tanto que el señoritismo, ya con ese nombre, es mucho más individualizado, tiene una marca de clase, ¿no? Como quién es un señorito. Un campesino no se lo conoce como un señorito, ¿no? Los señoritos pertenecen a cierta clase social, se visten de cierta manera, se dedican a ciertas cosas y demás. Después, si tenemos tiempo, yo creo que vamos a tener, podemos ver eso como aparece en el texto. Y después va a hablar de algo que me parece interesante, que es el texto norma como una suerte de dualidad existencial, y con eso en lo que en realidad se refiere es a un proceso humanizador que tiene la guerra. Y eso es raro si lo pensamos, porque siempre pensamos que la guerra lo que hace son procesos deshumanizadores, ¿no? Donde se mata, donde salen las peores actitudes de las personas con tal de conservar la vida, donde se producen los mayores atropellos incluso por fuera de las reglas de la guerra. Pero les pregunto, viendo lo que vimos y hasta ahora lo que charlamos, ¿por qué les parece que él puede hablar de un proceso humanizador en la guerra, en esta guerra en particular, desde su punto de vista?
tiren ideas, lo que sea. Lo que se me ocurre es que tal vez en ese contexto también, así como se ve la deshumanización, pero también debe haber las partes humanas, deben haber muestras de humanización precisamente en una guerra o en cualquier momento o contexto así de, no sé, catástrofes o cosas horribles. Yo creo que él lo que hace va un poco por ese lado. El proceso de humanización, porque tenemos que pensar que no se trata de una guerra contra un otro de afuera, como sería cuando hay guerra entre distintas naciones o pueblos, sino que es una guerra civil, ¿no? Con todo lo doloroso que es eso de que es ciudadanos de un mismo, ¿no? lugar peleándose entre sí. Pero él habla de un proceso humanizador, me parece, porque esto que él viene pensando del pueblo, como que el pueblo encuentra en un punto su destino histórico, que es defender, ¿no? Su condición de pueblo frente a este señoritismo del que él habla. El pueblo defendiendo su propia dignidad, sería. Me parece que en ese sentido lo ve como el pueblo antes de la guerra era gente que estaba viviendo y haciendo las cosas de tal manera, y la guerra en un punto lo que hace es hacerlos darse cuenta cabal, ¿no? De su rol en la sociedad española, de qué ideas defienden por el hecho de vivir como viven y de pensar lo que piensan. Y en un punto lo que podemos pensar es eso, ¿no? Como que se convierten en un agente social que antes estaba desperdigado, ¿no? Por todo el territorio, y la guerra une a todas estas personas en contra del fascismo, ¿no? Porque tenemos que pensar que si todas las guerras tienen como su cosa medio de epopeya y demás, acá es muy fuerte la carga que tiene la lucha contra el fascismo, ¿no? Porque ni siquiera es, bueno, me peleo por un territorio, por petróleo, ¿no? Como las cosas que vemos nosotros ahora, sino que es como una cuestión mucho más, que atraviesa más a las personas, ¿no? La idea de que no queremos en España, que igual le salió mal, pero digo, no, que era toda esta gente oponiéndose al fascismo, ¿no? Y en eso hay como una gesta, incluso gente por ahí no pensaba tan comúnmente, oponerse a ese otro que va a venir a arrasarlo con todo, como efectivamente después sucedió con Franco, ¿no? Entonces me parece que humanizador en ese sentido en el que el pueblo español intenta buscar su dignidad y a la vez constituirse como sujeto de la historia, ¿no? Como sos campesino, sos parte del pueblo, siempre hiciste la tuya y hubo un momento en la historia en el cual eso hizo que vos te convirtieras en un sujeto de la historia y pelearas en contra del fascismo que estaba ahí intentando y que, bueno, después ganó la partida, lamentablemente. Tenemos que pensar también que, no sé, a mí eso siempre me sonó raro, pero, porque ahora ya no pasan esas cosas, pero durante la Guerra Civil Española hubo gente de otros países que fue a pelear a favor de la República. Digo, estaban las brigadas internacionales, hay un montón de películas y de cosas sobre esto, las brigadas internacionales que eran gente de otros países europeos, de América, de donde sea, que iban, o sea, imagínense ustedes la locura, ahora nos parece rarísimo, ir uno a pelear la guerra de otro país, ¿no? Ahora prima más la idea de, bueno, qué suerte, yo no me meto y qué sé yo, pero lo que se pensaba que se estaba jugando algo muy importante y que los republicanos necesitaban la mayor cantidad de apoyo que se pudiera, si viniera del extranjero, porque en realidad estaban peleando contra militares, es decir, contra gente que tenía toda una organización, ¿no? Y elementos, e infraestructura y un montón de cuestiones que eran superiores a los que podía tener una milicia, o sea, son milicianos, no era un ejército constituido como puede ser un ejército nacional, ¿no? Entonces se dio esa situación rarísima de gente que fue de todas partes del mundo al frente republicano a ayudarlos a pelear. Y fue algo como muy movilizador, ¿no? Porque fue una gesta en un punto mundial en contra del fascismo que salió mal. No murieron solo españoles, murieron franceses, ingleses, o sea, gente de muchos lugares que había ido hasta ahí. Sí, Diego. Sí, o sea, los republicanos los ayudaban los rusos, que le enviaron aviones, equipamiento y demás, y a los otros los ayudó Italia y Alemania, que también hacían lo Claro. mismo, llevaban equipamiento y demás. Eh, digamos, como que
fueron superados, digamos, tecnológicamente aunque había rusos que sabían volar muy bien aviones, o sea, no pudieron hacerle frente. Sí, pero al margen de eso está muy bien lo que vos decís. Obviamente Italia iba a intentar apoyarlos porque también era un gobierno fascista, o sea, claramente había un interés ahí en que el fascismo siguiera, ¿no? Como tomando cada vez más Europa, pero al margen de los rusos que fueron a ayudar a los republicanos, hubo un montón de gente, hubo un montón de artistas, por ejemplo, comprometidos, franceses, ingleses, que se fueron a pelear, que no respondían a ningún gobierno de afuera, ni cuestiones por el estilo. Fue algo muy, muy loco eso, ¿no? Como gente que se siente conmovida por esa lucha que se está dando. Calculo que también muchos europeos habrán pensado, bueno, hay que frenar el fascismo porque sigue avanzando, ¿no? Porque ya vemos lo que pasa en Alemania, ya vemos lo que pasa en Italia, esto tiene que parar y van y se arrojan al lugar donde quedaba dar la pelea, que era España en ese momento. No sé, es como muy interesante y un poco también como conmovedor, ¿no? Como que la gente que por esos ideales podría pasar el fascismo fuera a donar su vida, ¿no? Se pusiera en riesgo en otro país. A mí siempre eso me llamó mucho la atención. Bien, entonces, dentro de todo esto también va a aparecer una larga discusión que viene, no discusión, un tópico que aparece siempre en la literatura, que es la del intelectual comprometido, ¿no? Como qué rol tienen los intelectuales, los escritores, los artistas en un punto, frente a este tipo de situaciones, como es la guerra, como es el auge del fascismo y demás, ¿qué corresponde hacer? ¿Y qué tiene que hacer no solo el intelectual como persona privada, sino también con su arte o con sus escritos o con lo que sea? Bueno, claramente Machado va a estar del lado de no quedarse nunca al margen, ¿no? Como que el artista tiene que estar ahí participando y en sus obras tiene que aparecer eso que está ahí. Nos puede parecer medio como obvio, pero hay un montón de otros artistas que no han pensado así. Y no digo que esté bien ni esté mal, digo, es una discusión que se da siempre. Creo que en momentos así como en la guerra, en este caso, bueno, sí, es más fácil en el sentido que uno está atravesado por eso y que no tiene forma de escaparse, o sea, vas a estar ahí en el medio de ese quilombo escapando y te vas a poner a escribir que un poema sobre un arco iris, digo, sería un poco extraño. Pero esa es una discusión que se dio mucho en nuestro país también durante la última dictadura cívico-militar, donde había escritores que creían que lo que había que escribir en ese momento tenía que ver con lo que estaba sucediendo, aunque sea de forma velada, o los que se habían ido afuera, por ahí tenían más libertad de escritura, ¿no? Como ser más comprometidos, otros que pensaban que el arte y la literatura no tenían que necesariamente estar hablando de esos tópicos y no por eso dejaban de ser revolucionarios. Son discusiones que son muy interesantes y que incluso hay escritores que van cambiando su postura. El ejemplo más clásico que tenemos nosotros en la literatura argentina podría ser Cortázar, por ejemplo, ¿no? Cortázar se va a París, ¿no? Durante el primer peronismo, no se va exiliado, que eso es una cosa que aparece en internet, no se va exiliado, nadie lo echa, ni lo persiguen, ni nada. Él se va porque está como, bueno, no, esto a mí no me cabe, me puedo ir a París, yo soy profesor de francés, qué sé yo, bueno, se va a París. Consigue un trabajo en la UNESCO, digo, no es que él se va corrido, ¿no? Y sabemos, o sea, calculo que habrán leído Cortázar, sabemos que escribe esos textos que son fantásticos, del género fantástico y qué sé yo, donde no pareciera haber en un primer momento demasiado comentario político, metáfora política y qué sé yo, pero años más tarde, ya creo que en los 70, empieza, él que había en un punto, en un primer momento como se había sentido alejado de eso, después se compromete y empieza a escribir textos donde, por ahí no diciéndolo directamente, porque es Cortázar, porque